Mexicana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. La palabra de Dios. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Te voy a invitar a que te pongas en pie un momentito más. Vamos a dejar que descanse la silla. Y ahorita nos sentamos, pero vamos a tratar de estirarnos porque el calor está medio fuerte. Y vamos a leer un versículo que está en Isaías 40:31. El tema de hoy es la trayectoria y el arte de la dependencia. Lee conmigo esta promesa de Dios para tu vida. 1, 2, 3, dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Cuánto decimos amén? Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque hoy vamos a aprender, Señor, a depender más de ti, Señor. Hoy vamos a aprender, Señor, algo que tienes preparado, Señor, algo especial para nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos hables. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablándonos en esta hora. En el nombre de Jesús, pon tus manos sobre tus siervos, Señor. Pon tus manos en cada uno de nuestros corazones, de nuestro corazón, Señor, para que recibamos como tierra fértil esta palabra en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Puedes tomar tu lugar. Algunos se cansaron de estar de pie otra vez. Dice la palabra de Dios: en cambio, los que confían en el Señor. ¿Alguien se acuerda cómo dice la otra versión? No dice confiar en el Señor. ¿Cómo dice la otra versión? ¿Los que qué? Los que esperan en Jehová, ¿verdad? Esperar, confiar. ¿Cuál es la correcta? Fíjate que la palabra original, la estuvimos checando, es que ya, es así en hebreo, que ya. La palabra hebrea significa algo así como amarrar, como amarrar dos ramas de un árbol o una ramita, amarrarla con otra y amarrarla. Entonces podríamos leer: los que se amarran con el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Los que se amarran con el Señor volarán alto. Los que se amarran a Dios tendrán alas como de águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no van a desmayar. ¿Cuántos queremos estar amarrados al Señor? ¿Cuántos queremos estar amarrando nuestra vida a Dios? Por eso el tema que estamos viendo hoy es acerca de depender. La trayectoria y el arte de la dependencia. Porque fíjate que hay un sentir en el mundo, hay una forma de pensar en el mundo de que mejor solo que mal acompañado. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto. ¿Sí o no así dicen? Es que mejor yo las puedo. No necesito de nadie ni de nada. Más vale estar independiente. Y en muchos sentidos lo aplican, ¿verdad? Pero en un sentido muy, muy estricto, el ser independientes en pensamiento, en sentimientos, el tratar de independizarnos, especialmente de lo que dice Dios, ese precisamente es el primer pecado. Fíjate lo que dice Eclesiastés 4:9, porque no solamente somos dependientes de Dios, pero Dios nos ha hecho interdependientes unos de otros. Dios nos puso en familias. Y dice la palabra: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero, di conmigo, ay del solo, que cuando cayere, no habrá ni segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Bueno, con este calor no hace falta. Pero si pones el aire y se pone frío, mejor no dormir solo, dice. Pero dice: mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán.
y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y todos sabemos que este versículo lo ocupamos, el de Eclesiastés. Lo leemos mucho en cursos de matrimonios. Porque Dios dice, mejor son 2 que 1. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le puso un trabajo para hacer, todos los hombres, dice la palabra, que tenemos un trabajo para hacer en esta tierra. Tenemos una comisión. Y en el caso de Adán, le había puesto un trabajo, ¿verdad?, de nombrar las criaturas. Y dice que él vio que las criaturas tenían pareja, pero para él no se halló ninguna compañera. Y entonces dijo Dios, cuando está creando todas las cosas, dijo Dios, todo está bueno, todo está perfecto. Dice, vio Dios lo que hizo, que era bueno. Pero la única parte donde dice Dios dijo no es bueno, fue en referencia al hombre, diciendo no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Y eso aplica también para todo el género humano, ¿ah? No es bueno que estemos solos, no es bueno que nos aislemos. El diablo quiere aislarte de la congregación de Dios. El diablo quiere siempre separarte de la casa de Dios, de la familia de Dios o de tu misma familia. Es bien tremendo esto porque se nos ha enseñado que la independencia, el ser independiente o el aislarte es como ser más fuerte. Es como ser más picudo. Pero mi amigo, mi amiga, eso es puro ego, es un mito. El depender, el tener a alguien en quien apoyarte y ser tú el apoyo de alguien, esa es la verdadera fuerza. Porque Dios nos enseña en su palabra que Él congregó a su pueblo en familias. Y cuando Dios llamó y Él quería fundar una gran nación, llamó a un hombre, a una mujer y a un matrimonio y les dijo, de ustedes voy a hacer una gran nación. Y empezó a congregar por familias a su pueblo. Y la bendición de Dios la derrama sobre familias. Y eso no significa que si tú estás soltero, soltera, divorciado, viudo, dejado, etcétera, no levanten la mano. No significa que ya se acabó el mundo y no puedes estar bien. No, mira, realmente el apóstol Pablo es un gran ejemplo de un solterón, dicen por ahí, pero que estaba completo en el Señor. Estaba pleno en Dios. Y él estaba ocupando todo su tiempo en el servicio y en el ministerio que Dios le había encargado. Solamente que el apóstol Pablo tenía un don muy especial, ¿verdad? Que no todos lo tenemos. Pero es bueno que tú y yo sepamos que somos independientes unos de otros. Y aunque Pablo no fue casado, Pablo no iba a ningún viaje misionero si no lo hacía acompañado. En una ocasión fue con Bernabé. Y no iba solo, iba con alguien. Después fue con Silas. En el viaje con Bernabé se llevaron al sobrino de Bernabé que se llamaba Marcos, Juan Marcos, que después escribió el Evangelio de Marcos. Cuando Pablo dice, conforme a mi evangelio, se cree que se refería al Evangelio de Marcos, que le había dado una copia. Y ahí Pablo conoció de Jesús a través del Evangelio de Juan Marcos. Pero bueno, el punto es, no podemos andar por la vida solos. No podemos estar separados de la casa de Dios, de la familia de Dios, de un grupo de célula, de un lugar en donde tengas amistades que te jalen a lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos de aquí estamos en un grupo de célula? A ver, bien poquitas manos levantadas. Yo iba a dar el anuncio, pero como sabía que me tocaba predicar, dijo, mejor me espero a la prédica. Pero mis hermanos, si alguien vive por Costa Azul, tenemos un grupo para nuevos creyentes. Y si no eres tan nuevo creyente, pero quieres empezar a conocer desde el principio la palabra de Dios, todos los libros de la visión, ahí en Costa Azul, los miércoles a las 7 de la tarde tenemos un grupo en casa. Está en Virgilio Uribe, ya me di el comercial. Pero hay más grupos en varias zonas de la ciudad. Y si tú no tienes un lugar en donde acudir entre semana, acércate a un pastor, acércate a un líder y dale prioridad a esto. Es muy importante que tú y yo como adultos aprendamos la palabra de Dios, conozcamos lo que dice Dios. ¿Sabes por qué?
Porque Dios le da la responsabilidad a los padres. ¿Cuántos somos padres o mamás? ¿Padre o madre? Dios te da a ti la responsabilidad de enseñarle a tu hijo o a tu hija el camino de Dios. Y entonces hay quienes toman ese papel de papá o de mamá. A veces son los tíos o alguna persona cercana, o a veces es el abuelito o la abuelita, pero alguien toma el papel de enseñarle al niño el camino de Dios, y eso marca su vida para bien. Tristemente, esta generación de mi edad, de 40 y tantos o menos, como que no nos saca, en muchas ocasiones como que no nos cayó el chip de lo que es educar a nuestros hijos. Pensamos que todo se resuelve soltándoles el celular o el iPad o algo que los distraiga, y nosotros nos encargamos de proveerles alimento, proveerles escuela, y ahí está, ya cumplí, yo también me voy a mi rollo, y mis hijos que crezcan, ahora sí que como el TikTok les dé a entender, ¿verdad? Y qué triste eso, porque Dios nos va a pedir cuentas a los padres. Dios nos va a decir qué hiciste con ese, como dice mi hermano Omar, cuando nace tu niño nace en blanco, ¿verdad? Es como un disco virgen. Tú le vas a meter la información que tú quieras, lo que tú elijas. Pero tristemente algunos piensan, ay no, cuando ellos crezcan, que ellos decidan si van a ser cristianos o no. Yo no voy a imponerle a mi hijo nada. Pues tú no le impones, pero en el mundo hay una corriente ideológica que está imponiendo su basura a tus hijos. ¿Sí o no? Y a veces ni por enterados. Acaba de salir una ley, por ahí me estaban contando, de que ya por fin van a prohibir los narcocorridos en las escuelas. ¡Qué bueno! Porque sí hizo viral un video de unos chamacos cantando cada cosa, ¿verdad? Esa cultura que exalta la violencia, que exalta la delincuencia. Y ahí están los hijos bien contentos viendo esas canciones, y hasta nos da risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! No es de risa, porque todo lo que están aprendiendo está pasando a su mente, forma parte de su convicción, y a la larga da fruto. Pero dice la palabra, no es bueno que estemos solos. Fíjate bien, una vida cristiana, para regresarme al tema, porque ya me estaba saliendo un poquito. Se está viciando un poquito por ahí, Ricardo. Sí, para regresarme al tema, todo cristiano está llamado a ser interdependiente de sus hermanos en Cristo. Todo cristiano estamos llamados también a vivir y reflejar la cruz de Cristo en nuestras vidas. Cualquier predicación o cualquier enseñanza que te diga que tu propósito nada más es venir a la iglesia, estar cómodo y más o menos encauzar a tus hijos para que vengan y pasarla bien, está mal esa predicación, está mal esa doctrina. Tú tienes que ser desafiado en la iglesia a ser más como Jesús, a mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si todos los días no nos estamos esforzando por parecernos más a Jesús, estamos viviendo un evangelio light, un evangelio diluido, un evangelio de comodidad. Y tenemos que tener cuidado con eso, familia. Porque el ser cristiano es que yo le entregué mi vida a Jesús para que Él me empiece a transformar. Y cada día, dice el apóstol Pablo, cada día muero a mis deseos, muero a mis gustos, muero a mis pasiones, con tal de que Cristo sea formado en mí. Y si tú y yo nos identificamos con Jesús, tú te vas a dar cuenta que Él no hacía nada sin depender del Padre Celestial. Nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo, Él no fue un independiente. Él no hacía lo que quería. Él dijo varias veces, yo no hago lo que quiero, sino lo que escucho de mi Padre, lo que veo de mi Padre, lo que Él me está diciendo es lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer. Pero fíjate, por aquí me encontré una frase que habla sobre el matrimonio.
Y dice, el matrimonio no existe para ser feliz o para hacerte feliz, sino para hacerte madurar. Y cuando maduras, eres más feliz. Yo sé que algunos aquí todavía andamos solteros. Y como que es atractivo el ser soltero. Y estar, ay, sí, pues qué padre, así me la llevo. Pero no, hay áreas en las que tú y yo necesitamos, bueno, alguien que tenga la convicción. Cuando tú te ves en la palabra, tú te vas a dar cuenta que necesitas una compañera. Los que están casados dicen, bueno, es que los que están casados dicen, no, es que no, ¿para qué? No le corras. Pero no hay sabiduría ahí. Por ahí también mi hermano Omar dice que el matrimonio es como la muralla china. ¿Ya se la saben? Que los que están de este lado quieren pasar al otro lado y los que están del otro lado quieren pasar al otro lado. Yo no sé si tengan razón, pero bueno, yo estoy de este lado. Y me doy cuenta que es mejor estar en compañía. Pero lo que voy es esto. La primer pareja, el primer matrimonio que Dios puso sobre la tierra, era una pareja que dependía de Dios. Era un matrimonio que dependía absolutamente de Dios en todo. Y Dios le dio un trabajo a Adán, Dios le dio una responsabilidad también a Eva, que era nutrir a su esposo, que era ser su compañera. Pero el primer pecado de la humanidad, el primer error que cometió el ser humano aquí en la tierra, y fue un matrimonio, fue que se quisieron independizar de Dios. Fíjate cómo dice en Génesis 3, del 4 al 8. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, se independizaron, se alejaron de la gloria de Dios por alcanzar la sabiduría por ellos mismos. Es el mismo engaño hasta hoy. El mismo engaño de la nueva era, el mismo engaño del humanismo, el mismo engaño de cierto sector de los científicos ateos. O sea, es el engaño de yo no necesito un Dios. ¿Quién inventó a Dios? El hombre lo es todo, porque nosotros evolucionamos desde una bacteria y somos tan picudos que por miles y millones de años llegamos a ser lo que somos. Eso es la evolución. Exaltar la capacidad humana. Exaltar que yo mismo, yo me hice. Mi abuelo era más chango que yo, ahora yo soy menos chango porque estamos evolucionando. Es una ridiculez. Pero en pocas palabras eso es. Y lo enseñan como ciencia y como verdad. Y cuando tú te pones a leer la palabra de Dios, tú tienes que tomar una decisión. Y yo por mucho tiempo me conflictué mucho en la escuela, en la universidad, cuando estudiaba estos temas científicos. Me puse a hacer realmente investigaciones y escuchar debates sobre el ateísmo, sobre la ciencia, sobre todos estos temas. Y de hecho me voy para atrás porque un gran científico dijo, un poquito de ciencia te puede alejar de Dios, pero mucha ciencia te abre los ojos a la realidad del Creador. Y realmente tú puedes, la gente que dice, es que yo no creo en Dios porque yo creo en la ciencia, no sabe nada de ciencia. Saben muy poquito. Pero se enseña, se adoctrina en las escuelas. Y tristemente hay otros tipos de doctrinas que ahora quieren meter a las escuelas y están peores que todo eso. Pero el chiste, aquí la cuestión es que el hombre se ha independizado de Dios. El hombre ha quitado su mirada de lo que dice Dios. Y hay consecuencias en eso. Hay consecuencias terribles en eso. El primer Adán, él fue un alma viviente y él tenía comunión con Dios, pero él se independizó de Dios por escuchar las mentiras del diablo. Y así, familia,
No porque tu hijo o tu hija venga a la iglesia va a estar exento de las mentiras que el diablo va a estar hablando constantemente a sus vidas. En la escuela, en las series, en muchos lugares. El mundo, dice la palabra, que se está multiplicando la maldad. Y eso hace que el amor de muchos se enfríe. Tenemos que ser sabios, astutos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjate bien, tú tienes que enseñarle a tus hijos que tienen una doble naturaleza. Y la primera naturaleza, la que tiene que ver con el primer Adán, es una naturaleza animal, es una naturaleza caída, es una naturaleza que va hacia el pecado, hacia lo malo. Ay, no, pastor, mi hijo es bueno, de verdad, es bueno mi hijo. No, hermana, tu hijo es malo. Mi hija, mis hijas son malas. ¿Por qué? Por su naturaleza torcida. Todos somos malos. Dice la palabra de Dios en Romanos: no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Una cosa es la inocencia y otra cosa es que no sean malos. Los niños nacen inocentes, pero tienen una naturaleza que los lleva a querer lo malo, a ir en contra de las reglas, a ir en contra de Dios, a rebelarse con lo que le dice el papá o la mamá. ¿Sí o no? Entonces hay una naturaleza que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que venzan esa naturaleza que los lleva a lo malo. Pero la respuesta no es fuerza de voluntad, la respuesta no es nada más echarle ganas, la respuesta se llama Jesucristo. Amén. El segundo Adán. Y tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos aprender a ir al segundo Adán y tomar esa naturaleza nueva, porque dice que Él es espíritu vivificante. Es decir, cuando yo me conecto a Jesús en la adoración, en la oración, escuchando la palabra, me conecto a Jesús, oro en el nombre de Jesús, estoy recibiendo su espíritu vivificante que vivifica mi carne muerta, mi carne inclinada a lo malo. Cuando yo recibo de la presencia de Dios, Él empieza a transformarme desde adentro. Es bien malo que la iglesia fuera un lugar en donde se te pusieran reglas. No hagas esto, no fumes, no tomes, no uses minifalda, no hagas aquello, no hagas lo otro. Así eran las iglesias hace algunos años. Todavía hay algunas así, queriendo cambiar al hombre, a la mujer de afuera para adentro. Pero la verdadera iglesia, la verdadera congregación de Dios es un lugar en donde es el Espíritu Santo el que te va a cambiar. Y Él sabe. ¿Me pongo? No, muy mal, perdón. No, porque aplauden, no. No, hermanos, me distrae. ¿En qué estaba hablando? Vamos a la palabra. Juan 5:19, vas a ver. Juan 5:19 y 20. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Yo no hago nada si no lo veo hacer de mi Padre. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tú y yo, versículo 19 y 20. Juan 5, ese es Juan 15. Acordaos, también está buenísima esa palabra, Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es Juan 15, es Juan 5. Me equivoqué ahí en producción. Juan 5:19. Pero quedó muy bien este versículo, Porque el mundo va a aborrecer a la gente que realmente busca hacer las cosas de Dios. Si tu hijo, si tu hija quiere ser diferente, quiere ser obediente, quiere echarle ganas en la escuela, quiere destacar, sus amigos se van a querer burlar de él o de ella. Le van a decir: ay, qué nerd, ay, qué matadito, matadita, ay, si tú sí muy obediente.
tienes que enseñarle a tu hijo que va a ser diferente, que él no debe ser del montón. Y hablo también a los hijos que están aquí, porque a lo mejor tú eres un hijo que no tienes un papá que te lo enseñe, pero Dios quiere que lo sepas, que Él es tu Padre y que Él te va a enseñar. Y si tú confías en lo que dice su palabra, Él te va a llevar a un destino glorioso. ¿Cuánto decimos amén? Porque sé que también aquí hay hijos, pero que un día van a ser papás. Y debemos cortar esa maldición generacional de que un padre sea un mal ejemplo para su hijo. Y aún siendo cristianos, a veces no somos el mejor ejemplo, pero tenemos que reconocer, pedir perdón y levantarnos y esforzarnos para enseñar las cosas de Dios a nuestros hijos y enseñarles que ellos no pueden nada más ser independientes. Eso es una cosa que me saca de onda de la cultura gringa, ¿va? Tengo muchos compañeros de Estados Unidos, pero allá los papás tienen mucho esa onda, hasta los 18, es más antes, a los 15, 16, ya te vas al college, órale, te vas. Y ya tú te trabajas y te independizas y ya no queremos saber nada de ti, más o menos. A veces en la cultura latina es al revés, ¿verdad? Andamos todavía en casa de los papás algunos cuarentones. Entonces es el otro extremo. Ni uno ni otro. Pero aquí el punto es, nuestra labor de papás y de familias no se termina con una carrera. No se termina ni siquiera cuando tu hijo o tu hija se casen. Porque tú y yo tenemos que ser parte de ser esa influencia de bien en nuestras familias. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de mi abuelito Pedro y de mi abuelita Elvira. Yo te voy a decir una cosa. Cuando mi abuelito Pedro, que era católico, llegó al tiempo en el que se empezó a convertir al cristianismo, fue un tiempo en el que él tuvo un despertar en leer la palabra de Dios. Si no te sabes esa historia, te la voy a contar. Mi hermana Tania, en sus 15 años, vio por ahí en diciembre una procesión que iban a la Virgen, ¿no? Y vio a mi abuelito tocando la trompeta ahí en una procesión, porque él era católico. Y mi hermana Tania, junto con mi papá, oraron, porque ella dijo, yo quiero que mi abuelito sea salvo. Y ella oró bien fuerte oró por mi abuelito. Y Dios le contestó la oración, porque al poco tiempo mi abuelito se empezó a interesar por los temas que hablaran de lo que él estaba haciendo en esa creencia. Empezó a investigar muchísimo, a ver videos. Y yo me acuerdo ese tiempo que yo me acerqué a mi abuelito y yo junto con él empezamos a investigar lo que era el cristianismo, por qué es diferente al catolicismo, por qué dice Dios, qué dice Dios en su palabra respecto a eso. Yo sé que hay muchos, yo tengo amigos católicos y que son gente pues de bien, pero ¿sabes una cosa? Cuando llegamos a estos temas pues decimos, no, mejor ahí la dejamos, ¿no? Y no quieren, a veces no quieren entrar un poquito más a conocer lo que dice Dios respecto a todo lo que practican, ¿verdad? Todo lo que dice la tradición. Pero yo me acuerdo mucho que mi abuelito yo vi ese ejemplo de cómo investigó, leyó y buscó, y él siempre me contaba cosas que estaba pidiendo de la palabra de Dios. Eso me impactó mi vida. Yo sé que aquí hay muchos, a lo mejor que tienen abuelitos que están en las cosas de Dios, o que han sido buenas personas y que han sembrado una buena influencia en nosotros. Juan 5, 19 y 20. Ahí está. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. Me encanta el corazón de Jesús, que era un corazón dependiente del Padre. Pero Él también sabía que otros dependían de Él. Jesús nunca renegó de sus discípulos. Ay, estos discípulos. Ay, ese Pedro es bien hablador. Ay, este Tomás es bien incrédulo. Ay, este discípulo que era cobrador de impuestos, nada más me da mala fama. Jesús
Dice la palabra, a los que tú me diste, Señor, yo los guardé, yo los cuidé, yo me hice cargo de ellos. Y ser interdependientes, ser dependientes, hermanos, significa que aunque tú dependes también de alguien en la fe, de un pastor, de un líder, va a haber otros que dependen de ti. Y no debes sacarle la vuelta a esa responsabilidad. Porque va a haber gente a la que Dios va a traer a tu vida solamente para que tú les hables el evangelio y les seas ejemplo y les puedas sembrar la semilla eterna. Amén. Y Jesús dijo, yo no hago nada si no lo hace mi Padre. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. Sin embargo, el diablo, ojo, el diablo va a querer sacarte a la tentación de la independencia. El diablo va a querer moverte de esa zona en donde tú estás dependiendo de Dios, estás en comunión con tus hermanos, y el diablo te va a querer sacar, te va a querer aislar para lastimarte, para tropezarte, para desanimarte. Fíjate lo que dice Mateo 4 del 1 al 11, y tú conoces este pasaje, pero quiero que lo analicemos, ya estamos terminando. Mateo 4 del 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo está citando el salmo, uno de los salmos de David. Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo tentando a Jesús, las mismas tentaciones que vendrán a tu vida, a mi vida y a la vida de nuestros hijos. La primera tentación fue el pan, obtener las necesidades del cuerpo. Tengo hambre. Jesús tuvo hambre, oye, ayunó 40 días y 40 noches. Yo lo más que he ayunado es mediodía, no es cierto, sí he ido un poquito más, pero algunos ayunan nada más en la noche, ¿verdad? De las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Bien, hay que aumentarle un día. Hermanos, Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tenía hambre, era normal, él necesitaba pan, era ser humano, pero el diablo le estaba dando una opción milagrosa. ¿Eres hijo de Dios? Pide la piedra que se convierta en pan. No había nadie, no había público, pero era saciar una necesidad natural de una manera inspirada por el diablo. Quise leer hasta el final porque al final llegaron ángeles y le servían. ¿Sabes qué les sirvieron? Unos sopecitos así con carne, queso, así del cielo, así con choricito, no sé. Pero la palabra servir es que le trajeron de comer. El padre sabía que su hijo necesitaba comer y en un momento le iba a alimentar, pero Jesús no optó la opción del diablo. Y aquí el punto es que yo pienso, mis hijos, mis hijas, un día van a venir, el diablo va a querer mostrarles cómo saciar una necesidad física que tendrán tal vez. Y eso me preocupa, que estén preparados nuestros hijos para decirle al diablo, no, no es el tiempo todavía. No, me voy a esperar. ¿Sí o no? ¿Y le estás enseñando a tus hijos eso?
que hay que escuchar el tiempo de Dios para saciar nuestras necesidades físicas. Y sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? El mundo está ahorita hipersexualizando a nuestras juventudes. Están bombardeando con contenido subido de tono, pornográfico. La música ya es pornográfica, de hecho. Y van a estar influenciando a tus hijos para que busquen saciar una necesidad física de una manera equivocada. Tenemos que preparar a nuestros hijos para decir no, hasta que diga Dios. Amén. Y como dijo Jesús, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a nuestros hijos les van a decir, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Prueba esto, come aquí, haz aquello. Y tenemos que enseñarles a decir no. Pero eso ¿cómo se logra? Teniendo ese papel de que aprendan a depender de Dios, aprender de los criterios de Dios. La segunda tentación de Jesús, ¿cuál fue? Lo llevó a un lugar alto y le dijo, aviéntate para que todos te vean. Para que todos te vean. ¡Wow! La fama, ¿verdad? Ahorita que se mueve mucho en las redes sociales. Eso. Mostrar lo que hice, mostrar a dónde fui, mostrar qué comí, mostrar aquello, mostrar lo otro. ¿Para qué? Para que me den likes, para que tenga muchos seguidores. ¡Wow! ¡Qué famoso soy! Quiero ser influencer. ¿Cuántos niños ahora quieren ser influencers? No es que sea algo malo, per se, pero ¿cómo logras esos seguidores? ¿Con cosas inteligentes, sabias o con pura babosada? Entonces, ahí está la tentación rondando. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque de hecho el diablo quería que Jesús se promoviera. Y hasta él usó la Biblia diciéndole, pues escrito está, que te va a cuidar, que los ángeles los va a mandar para que no te tropieces. Pero Jesús tuvo discernimiento para decir, esa voz me quiere independizar de mi Padre. Esa voz no es Dios, esa voz es el enemigo. ¿Tú crees que el diablo se le apareció con cuernos y con cola? Hola Jesús, soy el diablo, te voy a tentar. No, el diablo se vino a su pensamiento, empezó a hablarle y lo tentó para hacer algo. Fue una guerra espiritual en su mente. Y Jesús pudo decir, no, esto no viene de mi Padre. Por eso dice la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y discierne y corta lo carnal de lo espiritual. Por eso Jesús contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos digan, escrito está. Escrito está. Mi vida tiene un propósito, mi vida tiene un destino. Yo soy de Dios, yo soy de Cristo, yo dependo de Dios. Yo soy obediente. Me acuerdo cuando estuvo de moda una novela que todas ustedes vieron, la de RBD, y soy rebelde. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que el pastor Isidro a unos chavitos de la edad que veíamos esa novela o que la llegamos a checar, decían, no digan soy rebelde, digan soy obediente. El pastor Isidro cambió la canción esa. Digan soy obediente. ¿Por qué? Porque ahí está tu bendición. Y la última tentación que leímos es una tentación bien tremenda que todavía está. Le dijo el diablo, lo llevó a un monte alto, le empezó a mostrar todos los reinos del mundo, el poder, el poderío económico, el poderío militar, el poderío social, cultural del mundo. Y le dijo, te lo doy todo si me adoras. Te lo doy todo porque a mí me fueron entregados. Pero si tú me adoras, Jesús, yo te lo doy. Sin cruz, sin que sufras. Así rapidito te lo voy a dar todo. ¿Está buena la tentación? Porque Jesús es el Hijo de Dios, destinado a gobernar todo el mundo y todo el universo. Todas las naciones se postrarán a sus pies. Jesús sabía que su destino como descendiente de David era reinar, y es reinar por los siglos de los siglos. Pero el diablo le estaba dando un atajo
Un atajo que lo sacara de la cruz. Un atajo que lo hiciera evitar el dolor y el sufrimiento. Ay, no puede sufrir el hijito o la hijita porque se ofende. No lo voy a regañar. No debemos evitar a nuestros hijos que sufran una corrección, una disciplina que los lleve a ser más como Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz, menospreciando el oprobio, el sufrimiento, la vergüenza. Él tuvo que soportar, dice, dice, él aprendió la obediencia, aprendió a obedecer, se humilló hasta lo sumo. Obediencia, dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La tentación del diablo era evitarle el sufrimiento, evitarle el dolor de pasar por un momento difícil. Pero que era importante para que tú y yo fuéramos redimidos y fuéramos salvados. Si Jesús hubiera caído en esa tentación, tú y yo seríamos esclavos del pecado, de la idolatría de esas naciones. Pero hoy Jesús dijo: no, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y si mi Dios quiere que vaya a la cruz, lo voy a servir hasta la muerte. Y ahora el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo. Está a la diestra del Padre y solamente está esperando que todos los reinos y toda rodilla se doble delante de Él. Amén. Tenemos tú y yo que aprender a ir a la cruz. Las cosas que Dios nos pide, aunque duelan, hay que entregarlas. No tengamos ídolos de nada ni de nadie. Un trabajo puede ser tu ídolo, un familiar puede ser tu ídolo, cosas materiales pueden ser tus ídolos. Pero si tú te rindes al Señor por completo y le adoras y le sirves y dices: yo dependo de ti, Señor, yo dependo de ti, Señor, tú y yo seremos realmente recompensados y a su tiempo seremos glorificados. Yo quiero ser glorificado con el Señor. Y voy a terminar con un pasaje en Santiago. Ya no pude leer todo lo demás, pero vamos a leer Santiago 4:6. Dice: Él da mayor gracia. El grupo de alabanza que pase, por favor. Dice: Él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios, a los independientes, a los que las pueden todas, a los que caen en ese engaño de decir: no necesito a nadie, yo no busco a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. ¿Qué es la humildad? Reconocer mi necesidad de Dios. Alguien me dio esa definición de humildad: reconocer lo que soy y lo que no soy, reconocer que necesito a Cristo. Eso es ser humilde. Dios da gracia a los humildes. Luego dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no levanten las manos. Dice: pecadores, limpiad las manos. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. Vosotros los de doble ánimo, no digan amén, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿A quién le está diciendo esto Dios? A la gente que a veces nos hemos apartado de caminar con Dios, unido a Dios, como dice la palabra hebrea, amarrado con Cristo. Si tú te has soltado de Dios, mejor llora, haz lamentación, aflígete y corre a tu Padre Celestial y dile: Señor, perdóname porque no te he buscado como antes. Señor, perdóname porque entré a este negocio y no te consulté, porque tomé esta decisión y no te busqué. Señor, perdóname, aflijo mi corazón y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Me humillo bajo tu mano
Y voy a resistir al diablo, como Jesús resistió al diablo, ¿verdad? Resistió al diablo. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios, a la palabra de Dios, al escrito está. Y yo insisto, tú y yo tenemos que hacer esto, pero tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, que se sometan a Dios. Y para nuestros hijos muchas veces la voz de Dios es tu voz. Tu voz de autoridad tiene que ser llena de sabiduría, de la palabra de Dios, para que ellos aprendan a discernir el bien y el mal. Aprendan a discernir la voz que los quiere llevar a la bendición, a la prosperidad, y la voz que los quiere destruir, que es el diablo, Satanás, el chanclas y todos sus secuaces. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Una vez Jesús dijo: he aquí, yo los envío como ovejas. ¿Cómo dijo? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? De lobos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dime qué posibilidades tienen unas ovejas de sobrevivir en medio de una jauría de lobos. Muy pocas. Pero yo te diría una forma en la que podrían sobrevivir. Número 1, que las ovejas vaya el pastor con ellas, porque el pastor trae la vara y va a ahuyentar a los lobos. Amén. Y la segunda, que las ovejas permanezcan juntas, porque es bien sabido, si has visto los programas de National Geographic o algún programa así de Discovery, que los leones no atacan a los animales todos juntos. ¿Atacan a quién? Al débil, al que se separa, al que anda así distraído. Los lobos igual atacan a la oveja que está rezagada, que se fue a pastar por otro lado en vez de estar con el rebaño. Por eso dijo Dios: el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que perseverar. Y esa palabra se parece mucho a esa palabra hebrea que te dije al principio: perseverar. Mantente unido a Dios, a tu pastor. Persevera en buscar a Dios, en buscar las cosas de Dios, y entonces no te va a pasar nada. El lobo no te va a atacar, y si te ataca, se va a encontrar con el báculo del pastor. Amén. Permanezcamos juntos, iglesia, juntos en familia, juntos unos con otros. Ve a un grupo en casa, acércate a la iglesia, mantente con tu familia, haz tiempos de oración. Yo sé que muchos no lo saben esto. Hace algunos años mi papá, cuando estábamos nosotros más chiquitos, en la iglesia repartió unos documentos, unos estudios que se llamaban El Pan del Cielo para mi familia. Eran pequeñas cápsulas de la Biblia, pero eran cápsulas que él escribía para nosotros, para Omar, Tania, Brenda y yo. Y se sentaba con nosotros y nos leía porciones de la palabra de Dios. Y luego nos preguntaba: ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste? Dímelo con tus palabras. Y eso, aunque ahorita ya no tenemos el Pan del Cielo, por ahí está en producción, ahí deben tener por ahí copias. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes sentarte con tus hijos, lee la palabra de Dios con ellos, ora con ellos, enséñales a depender de Dios. Amén, familia. Y tú y yo tengamos como adultos ese corazón de depender también de Dios, de ir a escuchar a un pastor, a escuchar a mi líder, a escuchar la palabra, pero yo mismo la busco, la escudriño, oro, paso tiempo con Dios, porque Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, y separados de mí, ¿qué dijo? Nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque esta hora, en este día, tú nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas, Padre, a permanecer en ti. Tú nos enseñas, Señor, a permanecer en ti, Jesús. Gracias, Señor,
porque tú nos has llevado, Señor, a tiempos nuevos. Gracias, Señor, porque tú, Padre, quieres que seamos uno contigo, Señor. Padre, si hemos sido independientes, Señor, si hemos sido soberbios, si nos hemos alejado, Padre, haciendo nuestra propia voluntad, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, Señor, a caminar unidos a ti, Jesús. Solo. Que tú nos enseñes, Señor, a caminar cerca de tu presencia todos los días, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Acércanos a tu presencia, Dios, todos los días. Porque tu palabra es buena. Porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, Señor. Y tenemos que aprender a someternos a ti, a someternos a tu voz, a tu presencia, Señor. Y vamos a vivir en bendición. Vamos a vivir, Señor, en paz. Aún a veces tendremos que enfrentar situaciones o ataques del enemigo, Padre, pero tú nos darás la victoria, nos darás la estrategia, Señor, para testificar de ti, Señor, y valientemente resistir toda tentación y todo ataque del diablo. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos que están aquí, mis hermanos, que tú nos has puesto como luz, como antorchas en esta ciudad. Nos has puesto para brillar con tu luz, para brillar con tu amor, en el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, Dios. Llénanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a depender de ti, Espíritu Santo. Oh, te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Rey, a ti. Queremos más de ti, te exaltamos. Con tus palabras, haz una oración al Padre. Empieza a hablar con el Señor. Levanta un cántico nuevo, un cántico de adoración. Y ríndete al Señor. Que sueltas toda soberbia, toda independencia. Dile que te sueltas en sus manos. Estamos seguros en ti, Señor. Estamos seguros en ti. Queremos servirte. Queremos adorarte. Estamos seguros en ti. Seguros en ti, Jesús. Queremos servirte, queremos honrarte. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Oh, oh, oh. Vamos a cantar esa. Mereces gloria. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria,
gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. No a nosotros, oh Señor, pero a tu nombre damos gloria.